episodio en el que vamos a cruzar el cine clásico con la ciencia ficción y vamos a reflexionar sobre algo muy cercano, nuestra vida cotidiana. El día de hoy vamos a analizar dos largometrajes muy interesantes. ¿Qué largometrajes vamos a analizar? Vamos a analizar una película y una serie muy interesante. ¿De qué película vamos a hablar el día de hoy? Una película muy famosa que se llama Tiempos Modernos de Charles Chaplin, que fue estrenada ya hace un buen tiempo en la época, en el año específico de 1936. Y como serie, no menos interesante, tenemos el capítulo como tal de la serie de Black Mirror, que trata utopías y distopías sobre la tecnología, muy interesante y totalmente recomendada que se echen un vistazo a los muchos capítulos que tiene la serie, que se llama específicamente el capítulo que vamos a analizar es 15 millones de méritos. El análisis de esto lo vamos a hacer en base a un modelo muy conocido, que es el modelo biopsicosocial y cultural. Y lo vamos a hacer a través de 8 lentes: artefactos, cuerpo, medio, cultura, hábitos, roles, organización social y modo de producción. Y antes de empezar, y pues no menos importante, ¿no? Hay que mencionar en base a qué tesis se va a manejar este podcast. Sin decir más, sin hablar y sin extenderme más, la tesis exacta que tenemos acá para trabajar este capítulo es la siguiente. Del engranaje a la pantalla, el sistema cambia de forma, pero mantiene el control sobre el cuerpo, el tiempo y el deseo. Para empezar, hablemos de la película Tiempos Modernos. Esta película nos muestra cómo era la vida en el capitalismo industrial. Ahí aparece el llamado modelo Fordista. Este modelo se basa en las líneas de montaje, donde cada trabajador hacía una tarea repetitiva. Esta tarea la medían al detalle con cronómetro para asegurar que hubiera productividad. En pocas palabras, el obrero se convertía casi en una parte más de la máquina. Y ahora hablemos del capítulo de la serie de Black Mirror, 15 millones de méritos. En este capítulo podemos ver un capitalismo más basado en lo digital. Y en lo digital más específicamente estamos hablando de un capitalismo digital de plataforma. ¿Esto debido a qué? A estos aspectos en específico. Podemos observar en este capítulo que las pantallas están presentes en absolutamente cualquier parte, en cualquier lado que las personas vayan, van a encontrar una pantalla. Además de que se crea una especie de moneda, una especie de simbolismo de la moneda como tal, llamado los méritos. Moneda la cual permite realizar cualquier cosa y la cual es necesario para realizar y para darse comodidades como tal en la sociedad. Y no solamente para darse comodidades, sino para poder darse lujos en sí, para poder ganar un estatus, ya que podemos observar que los méritos directamente influyen en el estatus de la persona que tiene en esta sociedad, por lo que podemos decir de que las monedas son una representación muy fiel a lo que es para nosotros hoy en día el dinero. Los méritos es una equivalencia muy parecida a lo que es el dinero. Y por ende, ¿qué más podemos decir? Podemos decir lo siguiente, que para conseguir esos méritos se utilizan herramientas, ¿no? Se utiliza el cuerpo como tal para poder generar esos méritos. Entonces podemos decir que el cuerpo sigue siendo parte vital del sistema. ¿Por qué? En este capítulo podemos observar de que nuestro protagonista está montando en una bicicleta la cual podemos intuir que podría ser para un uso eléctrico, para poder generar electricidad, para poder generar alguna cosa, alguna forma de energía, por lo que el cuerpo como tal, que es el que le da el movimiento a esa bicicleta, no deja de ser parte del sistema. Por lo que es importante mencionar de que también a la bicicleta ser un medio para conseguir unos méritos,
también es un simbolismo muy interesante a la forma en la que conseguimos el dinero a hoy en día. La bicicleta como tal en sí podría representar ese medio por el cual las personas se esfuerzan para conseguir esos méritos. Méritos que también pueden llamarse a su misma vez dinero. Además, me gustaría mostrarte rápidamente tres macroideas para que las tengas presentes durante todo el episodio. Primero, la alineación según Marx. Esta consiste en que el trabajador se desconecta de lo que produce, de sí mismo y de los demás. Segundo, Foucault habla de disciplina y biopoder, es decir, la forma en que se controla a los cuerpos mediante vigilancia y reglas que normalizan la conducta de las personas. Y por último, la sociedad del espectáculo de Debord, una vida donde las imágenes y las apariencias organizan nuestros deseos como si todo girara alrededor de cómo se ve lo que hacemos. Y ahora sí, ya con estas ideas claras, podemos empezar con nuestro análisis completo, bloque por bloque, de los lentes del modelo biopsicosocial y cultural que habíamos mencionado interesante. Así que ahora sí, empecemos con lo bueno, compañera. Ahora hablemos de artefactos. Cuando hablamos de artefactos, no necesariamente nos referimos solo a objetos físicos. Muchas veces pueden ser conceptos o inventos que cumplan una función. Los artefactos sirven sobre todo para satisfacer necesidades o a veces, en ocasiones, incluso crear dichas necesidades, como pasa con los productos modernos, que realmente crean una necesidad en las personas en consumirlos, más que saciar una necesidad. En la película de Charlie Chaplin, Tiempos Modernos, hay que destacar algo, y es que podemos ver cómo los artefactos, cómo las máquinas mandan, cómo las máquinas están moldeando cosas como lo pueden ser la cultura, los hábitos y así también mismamente me está moldeando la persona. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cómo podemos ver cómo las máquinas mandan en esta película? Lo podemos ver de la siguiente manera, con máquinas como la cinta de ensamblaje, las palancas, el alimentador automático, que intentan suprimir cosas, que intentan mejorar la velocidad, que intentan reducir tiempos. En el caso del alimentador automático, que intentan suprimir la necesidad de alimentarse. ¿Qué me dice esto? Esto me dice que el artefacto en sí impone ritmos y tiempos. Es decir, este artefacto va a modificar la manera en la que trabajo, va a modificar la manera en la cual yo me relaciono con mi gente, con mi alrededor. Si yo no puedo disponer y si yo no sirvo para trabajar a una velocidad, eso afecta a las demás personas. Se crea una cultura donde cada uno tiene un rol en esa cinta de ensamblaje como tal. Esta parte de los roles la vamos a analizar más adelante, pero la dejo así para evidenciar cómo un simple artefacto puede modificar distintos aspectos de mi vida cotidiana y cómo un simple artefacto puede modificar distintas cosas en la sociedad. Así es. Y en Black Mirror todo gira alrededor de las bicicletas estáticas y las pantallas. Y lo interesante es que el artefacto ya no fabrica objetos como en la industria clásica, sino que produce algo que es mucho más invisible. Fabrica atención, fabrica nuestros datos y hasta nuestras conductas forman parte de la producción. Y ya con el análisis que tú me das acerca de este episodio de Black Mirror, hay que destacar algo muy importante y es lo siguiente. En tiempos modernos se tiene más visibilidad acerca del mecanismo para el cual estoy trabajando. Es decir, tengo más vistas, puedo ver más fácilmente la línea de ensamblaje, los engranajes, se puede ver más palpablemente a qué máquina estoy trabajando, para qué máquina estoy trabajando en sí. A diferencia del capítulo, como tú mencionas en Black Mirror, en el cual el engranaje pasa a ser ahora totalmente invisible. Solamente vemos una bicicleta, solamente vemos interfaces, notificaciones, métricas, ganancias de méritos. El artefacto es más poco visible, el mecanismo que hay detrás de ese artefacto es poco
poco palpable. Se pasa de un mecanismo visible a un algoritmo invisible. Además, ¿qué necesidades son las que satisfacen? En tiempos modernos, la necesidad es clarísima: producir más por hora, más rápido y con muchos menos errores. En cambio, en Black Mirror, la necesidad es sostener todo un ecosistema hecho de energía, datos y espectáculo. No se trata de fabricar cosas, sino de mantenernos conectados, atentos y consumiendo constantemente. Entonces, aquí podemos mencionar algo muy interesante y es algo muy interesante para poder dejar como conclusión de este primer lente que es el artefacto. Podemos ver algo muy interesante en estas dos sociedades, que es que aunque el artefacto haya cambiado de forma, este sigue programando la vida de las personas. Pasamos de tener una fábrica, algo palpable, algo totalmente a la vista, que se puede ver claramente cómo funciona y cómo se trabaja en ella, a algo un poco menos vistoso. Pasamos a tener a un artefacto el cual es más orientado por el software, que pues es la que en este caso sería la bicicleta y la interfaz que hay para ganar los méritos en el capítulo 515 millones de méritos de Black Mirror. Entonces, aunque mi artefacto cambie de forma, este siempre va a cambiar aspectos de mi vida. Así que ahora pasemos a analizar otro lente que es el cuerpo. Para esto, mi compañera tiene que darles una breve explicación. Ahora hablemos de cuerpo, pero no solamente del cuerpo biológico, hablemos también del cuerpo social. Ese cuerpo que es nuestra existencia material, pero moldeada por normas, hábitos, expectativas, que nos dicen cómo debemos movernos, cómo debemos vestirnos o incluso cómo debemos trabajar. Y claro, aquí tiempos modernos nos muestran el cuerpo fragmentado, el cuerpo roto por una tarea repetitiva. ¿Cómo podemos ver esto en los tics que tiene Chaplin a la hora de estar trabajando y haciendo constantemente una misma acción? Es decir, el cuerpo se ve contaminado por este artefacto, el cuerpo se ve modificado en sí por el artefacto. En Black Mirror, el cuerpo se convierte en una doble mercancía. Si tú lo piensas, por un lado, debes mantenerte fuerte y apto para pedalear, porque de ahí es donde sale la energía que sostiene el sistema. Pero por otro lado, debe ser un cuerpo deseable para entrar en el espectáculo, donde también se consume como una imagen. Y aquí podemos mencionar a un autor que ha trabajado mucho acerca de la disciplina y podemos ver que la disciplina es algo muy importante que se trabaja en estos dos largometrajes, ¿no? Por un lado tenemos el disciplinamiento del gesto, como lo menciona Foucault, que se puede, que se puede ver como tal en la línea de montaje. Y por otro lado vemos la autogestión del rendimiento, ¿no? Que se puede ver como tal en las bicicletas, ¿no? En la obtención de méritos en el Black Mirror. Entonces, ¿qué podríamos concluir con base a la teoría que propone Foucault? Que estamos pasando del disciplinamiento del gesto a la autogestión del rendimiento por medio de, como se puede ver aquí, de méritos o rankings, como se puede observar en el capítulo de Black Mirror. El impacto es muy profundo. Empieza a surgir la ansiedad por las métricas, la culpa de sentir que uno nunca es suficiente o que no rinde lo suficiente como debería. Se genera una autoimagen que termina definida por lo que muestran las pantallas y no por lo que realmente uno es. Entonces, aquí, con base en este otro lente que acabamos de analizar, podemos dar como una pequeña conclusión lo siguiente, que es que el cuerpo pasa ahora y el cuerpo es visto en sí como una herramienta para fabricar y para producir, ¿no? Es una herramienta que pasa de ser en sí una herramienta de la fabricación a ser la plataforma del sistema, es decir,
es aquello que produce energía, datos e imágenes. Es decir, al ver al cuerpo como una herramienta en sí, pueden surgir y se puede evidenciar que nacen tipos de artefacto como la línea de montaje, como la línea de producción, donde lo principal y el principal uso, las principales cosas a las que se le da uso y lo principal que busca explotar estos tipos de producto es el cuerpo en sí. Entonces podemos ver cómo la forma en la cual se ve al cuerpo también infiere directamente en la creación de los artefactos y asimismo estos artefactos pueden influir en la creación de artefactos que refuercen esta misma idea y este mismo uso del cuerpo en sí. Por lo que, ya teniendo estos dos lentes claros, podemos pasar a uno tercero muy importante y que puede darnos mayor claridad acerca de estas dos sociedades que comparten muchas cosas, pero que difieren en muchas otras. Así que adelante con el medio. ¿Sabes? Cuando hablamos de medio, nos referimos al espacio donde vivimos. Es ese lugar donde habitamos del cual obtenemos los recursos para sostenernos y sobrevivir. Entonces, podemos ver que este lugar donde nos estamos desenvolviendo en tiempos modernos es una ciudad industrial. Es una de estas ciudades donde las máquinas están empezando a reemplazar ciertas actividades que normalmente eran hechas por manos. Entonces, esto genera que hayan huelgas, desempleo, como se puede ver en la película cuando Chaplin sale del hospital, hambre, en donde el medio es material, pero podemos ver que es un medio que es muy hostil. En Black Mirror, el ambiente, el medio cambia radicalmente. Es un espacio encapsulado y virtualizado. Las personas habitan habitaciones, sí puede ser, pero parecen más pantallas y recorren pasillos que son impecables. Pero la naturaleza está completamente ausente. ¿Es un entorno que sostiene la vida? Sí, es verdad, pero la encierra y la mide por imágenes. Entonces podemos ver cómo este medio en sí también ejerce cierto control sobre el cuerpo, ya que podemos ver que el medio en sociedades como las de tiempos modernos dominaba gracias a la generación y a la necesidad y a las carencias que se pudo haber tenido en esos momentos, cosa que no se ve en Black Mirror, ya que siempre se le garantiza a la persona un sustento básico y la adquisición de estos méritos solamente sirve y el tener más méritos sirve para darse más lujos. Así que se puede decir que se pasa de un medio que domina por carencia a un medio que domina por sobrecarga, es decir, por estímulos, por publicidades y por la búsqueda de que la persona consiga estatus y consiga y busque generar más comodidades por medio de esfuerzo, ya no para sobrevivir, sino para poder sentirse más, para poder ser más en esa sociedad. Con certeza podemos decir que pasamos del ruido de la fábrica al zumbido de las notificaciones. Y aunque son dos ambientes muy distintos, existe un mismo efecto, la heteronomía. Esta habla de cuando ya no decidimos por nosotros mismos, sino que es el entorno el que marca el ritmo de nuestra vida. Ahora, si hablamos de cultura, podemos entenderla como el conjunto de valores, de normas y significados que compartimos un grupo de personas y regulan cómo nos relacionamos con los demás y con el entorno en el que vivimos. En tiempos modernos podemos ver una cultura en la cual se destaca y en la cual se premia de gran medida los siguientes aspectos, las siguientes características, los siguientes valores como tal. Se exalta y se premia la productividad, la puntualidad y la obediencia. ¿Cómo podemos ver esto? En el hecho de que se vea y se premie el hecho de que una persona
esté siendo 100% productivo. ¿Cómo se puede ver esa cultura que se busque que la gente sea 100% productiva? En el mero hecho de que se empiecen a crear artefactos como el alimentador, el robot que alimenta automáticamente. La mera creación de este robot me quiere decir a mí que esta cultura es una cultura donde la eficiencia prima ante todo. Si lo pensamos, la verdad no estamos tan lejos de ese mundo de Black Mirror. Hoy la cultura también gira en torno a la visibilidad. ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Cuántos likes recibes? ¿Cuánto puedes monetizar tu presencia en redes sociales? La existencia parece que se midiera en términos de exposición. Mientras más te expones, mientras más eres visible, mayor condición de existencia tienes. Y ahora, como estamos acostumbrados en nuestro podcast, hay que mencionar a otro importante teórico que es Debord. ¿Qué podemos sacar de las ideas de Debord de acerca de esto que acabamos de ver? Podemos extraer lo siguiente y la siguiente idea muy importante con base a todo lo que hemos hablado en este lente, que es que el espectáculo siempre va a reemplazar a la experiencia. Mencionemos a otra persona y otra idea también que podemos destacar muy importante aquí, de Weber. Podemos destacar que la racionalidad instrumental se ve aplicada hoy en día a lo que llamamos lights y ratings. Claro, y si hablamos desde lo psicológico, el deseo también ha cambiado. Antes lo que se buscaba era un trabajo estable, con seguridad, que pudiera garantizarnos una permanencia y una estabilidad. Sin embargo, lo que se persigue en Black Mirror tiende a ser la validación performática. Que nuestras acciones sean vistas por los demás, sean reconocidas, sean aplaudidas. Ya no importa solo tener, sino mostrarse y gustar. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver que hay dos ideales en estas dos sociedades. Hay un ideal para la sociedad de tiempos de cambio, que es el ideal del buen obrero. En cambio, para 15 millones de méritos, tenemos un ideal que puede ser el ideal del buen influencer. Entonces, se puede observar que aunque estos ideales cambien del buen influencer o del buen obrero, en este caso se cambia del ideal del buen obrero al ideal del buen influencer, se sigue viendo que la cultura normaliza y crea estos ideales según lo que el sistema necesite, y los mismos artefactos que se encuentran en cada sociedad me van a reforzar ese ideal, me van a reforzar esta cultura. Los artefactos están inherentemente moldeados por esta cultura. En tiempos de cambio podemos ver que los artefactos están moldeados a la productividad, y los artefactos están moldeados para cumplir, para que se cumpla y para que se haga el ideal del buen obrero, mientras que en 500 millones de méritos, los artefactos, como es el hecho de que hayan pantallas en todos lados y se muestre constantemente este ideal de buen influencer, es decir, que se refuerce esta cultura de la visibilidad, me crea también el ideal del buen influencer, por lo que, aunque los ideales cambien, la cultura seguirá siendo la misma. Entonces, ya sabiendo y habiendo terminado este lente tan interesante, pasemos a nuestro quinto lente, que son los hábitos. Ahora toquemos la parte de hábitos. Cuando hablamos de hábitos nos referimos a esas acciones que tienden a ser repetitivas y que hacemos todos los días. Son las prácticas cotidianas que a veces sin darnos cuenta terminan organizando nuestra vida. Entonces, ¿qué hábitos podemos observar en tiempos modernos? Podemos observar los siguientes hábitos. Hay un hábito muy claro y creo que es el que quiero tomar de ejemplo para eh, mostrar cómo estos hábitos y cómo estos hábitos están moldeados por todos los lentes que hemos visto antes. Y es uno muy claro, el hábito de trabajar, comer y trabajar.
Entonces, ¿qué, qué podemos ver aquí? En la escena, claramente, donde Chaplin va a tomar su descanso y el jefe le, le, le da y le da la orden de volver a trabajar, interrumpiendo su descanso, podemos ver cómo este hábito de tomar ese tiempo, ¿no? Como ese descanso, se ve afectado directamente por mi cultura y esto por medio de unos artefactos que se crean, como son las pantallas. Por lo que el hábito en sí se ha afectado por la cultura también. Y este hábito, al verse modificado para adaptarse a la cultura, refuerza a sí mismo esa cultura. ¿Cómo se ve el intento de adaptar este hábito? Con el hecho de tratar de automatizar el hecho de para que la persona no pare de comer. Vemos cómo esta cultura intenta forjar y cambiar los hábitos para adaptarlos a lo que estos vean de mejor manera. En Black Mirror, los hábitos se pueden ver con mucha facilidad en el ciclo repetitivo de pedalear, ver anuncios, pagar para saltar los anuncios, competir y volver a pedalear. Es un ciclo que se repite una y otra vez. Y lo más inquietante de todo esto es que incluso el ocio termina siendo trabajo. Porque durante el ocio nuestra atención también se convierte en un recurso que se explota a través de lo que consumimos. Ahora mencionemos un poquito de teoría. Hablemos de algo importante que dijo Bourdieu. Bourdieu habla del hábitus. Entonces, ¿qué podemos sacar con esto que él menciona el hábitus con lo que hemos hablado? Podemos decir que lo social se deposita en el cuerpo como tal. Es decir, que lo social es inherente al cuerpo como segunda naturaleza, como lo podemos ver hoy en día, como en el hábito que tenemos del scroll, en el hábito que tenemos del tap, en el hábito que nos ha generado artefactos como el teléfono, que moldean nuestro cuerpo y por medio de estos hábitos. En conclusión, el hábito es la API por donde el sistema corre. Ayer era el ritmo de la cadena, hoy el ritmo de las aplicaciones. Ahora, cuando hablamos de roles, nos referimos a las posiciones o a los papeles que ocupamos en un sistema social. Cada rol viene a definir los deberes que debemos cumplir y los derechos que podemos llegar a exigir. En pocas palabras, los roles son la manera en la que la sociedad organiza quién hace qué y bajo qué condiciones lo hace. Seamos un poco más rápidos aquí. Los roles en tiempos modernos están claros. Hay un obrero, hay un capataz, hay un dueño, hay un policía, hay una jerarquía que está en la fábrica como tal. Hay una jerarquía que es muy visible. El obrero está por abajo del capataz. El capataz controla la velocidad a la cual trabaja el obrero, pero el capataz responde ante el dueño de la fábrica, el cual le da las órdenes de cuándo cambiar la velocidad. Por ende, vemos cómo hay una estructura de poder, una jerarquía muy visible, en la cual la verdad se nota y se ve que está establecida y la cual no se espera que cambie de gran medida, por lo que tiene una movilidad que es casi nula. Los roles en Black Mirror realmente son muy claros. Primeramente están los que producen energía pedaleando, están los jueces que deciden quién puede ascender, están las estrellas que logran pues la visibilidad en los shows, están los consumidores que prácticamente están cautivos, pero son ellos los que sostienen el ciclo con su atención. Y existe la ilusión del ascenso,
Sí, sí existe, pero solamente es un espectáculo. La verdad, no hay una salida, solo hay una forma de cambiar de rol dentro del sistema, pero sucede lo mismo, sigues aportando al sistema, sigues aportando a que el sistema funcione. Ahora hablemos un poco de algo que es la salida del protagonista es coartada, por decirlo de cierta manera. Es decir, la rebeldía como tal se está monetizando en sí. Es decir, la rebeldía se pasa a monetizar y pasa a ser parte mismo del sistema del cual ahora lo adopta como un nuevo rol. Por lo que podemos decir que este sistema está y monetiza roles y puede cambiar más constantemente que el sistema de tiempos modernos. Puede ajustarse según lo necesite y según el mismo sistema lo requiera. Podemos concluir que en ambos mundos los roles sirven para producir el orden. La diferencia vendría a ser que, mientras antes la rigidez era bastante evidente, hoy existe la ilusión de una movilidad. Sin embargo, solo es parte del guión. El sistema se sostiene no solo controlando, sino también prometiendo un ascenso que en realidad nunca va a sacar a nadie del engranaje del sistema. Cuando hablamos de organización social, nos referimos a las formas en las que una sociedad distribuye las tareas, las funciones y el poder. Es la manera en la que se ordena quién hace qué y quién va a tomar las decisiones. Y ahora, en tiempos modernos, podemos ver que la estructura de la vida está organizada. La fábrica organiza tiempos, salarios y controla en sí la vida de las personas por medio de cámaras y del cronometraje mismo del tiempo. En Black Mirror, la organización social funciona como un videojuego. Ya no se trata si naces en una familia rica o en una familia pobre, sino de ir acumulando puntos, acumular estrellas, acumular clasificaciones, medallas. Es lo que solemos llamar un mérito cuantificado. Es una meritocracia gamificada donde, pues en teoría, puedes subir si se esfuerza. Sí, puedes subir de nivel si te esfuerzas lo suficiente, pero en la práctica el sistema realmente está diseñado para que sean pocos los que tengan las mejores posiciones. De esta manera solo se sigue reproduciendo la desigualdad, así como se hacía antes. Podemos concluir que pasamos de una disciplina vertical donde alguien te ordena directamente qué debes hacer a una orquestación algorítmica, donde si bien no hay látigo, si bien no hay un sistema de castigo como tal, sí hay un sistema de incentivos que está diseñado para guiar tu comportamiento a través de recompensas. Y ahora pasemos a nuestro último lente, que es el modo de producción. Si vamos a hablar de modo de producción, tenemos que aclarar que nos referimos a cómo una sociedad obtiene los recursos que necesita y cómo los organiza con su entorno. Es decir, el mecanismo que sostiene la vida en común. En tiempos modernos, el modo de producción es un modo de producción que se basa en el capitalismo y en el Fordismo, en el cual la producción se busca que sea en masa, se busca estandarizar procesos, se busca que la producividad sea la máxima posible, es decir, que la producibilidad esté del obrero y la producibilidad del tiempo sea totalmente del En obrero. Black Mirror, el modelo de producción no gira en torno a fábricas ni a mercancías materiales, sino a plataformas. Allí es donde se produce la energía y donde se produce el contenido. Pero lo que realmente tiene valor es la atención y los datos que aportan las personas que consumen el contenido. En lugar de fabricar cosas, este sistema fabrica conductas y experiencias. Y claro, ahorita hablemos un poquito de la plusvalía
que se genera, ya que la plusvalía, ese valor extra, ese valor que se genera, migra como tal del tiempo muscular al tiempo psíquico como tal. O sea, se migra de un valor generado más constantemente y más que todo generado por el cuerpo a una plusvalía generada por la atención y el deseo. Si lo traemos al presente, como ya hemos hecho en algunos momentos durante el episodio, podemos ver la economía de plataformas, trabajos por encargo, clasificaciones de 5 estrellas y la sensación de que incluso los tiempos muertos se vuelven productivos a través de lo que consumes en redes sociales. Cada minuto que pasamos conectados genera datos y valor para el sistema. Y también hay que mencionar que el ocio, es decir, pagar para evitar ver anuncios como se ve en 500 millones de méritos, para ascender a premium como tal y el producir contenido para ser visible. Aquí la pregunta incómoda que deberíamos hacernos es cuánto de nuestra atención y de nuestro cuerpo ya está hipotecado sin darnos cuenta. Tiempos Modernos nos mostró una sociedad en la cual se le da prioridad a la productividad. Nos mostró una sociedad industrial. Nos mostró una sociedad donde se buscaba producir en masa y en la cual los hábitos, los artefactos se creaban en base a esa misma necesidad de producción. Y asimismo, la creación de estos artefactos fueron reforzando aún más esta cultura, en la cual el cuerpo pasaba a ser parte de este sistema, ganaba un rol en específico en el cual se buscaba que éste fuera lo más productivo posible, cosa que es muy parecida a la que tenemos en 15 millones de méritos, donde el cuerpo y muchas cosas obedecen y se ve a una evolución de la sociedad que se nos presenta en tiempos modernos. La risa de Chaplin abre una grieta en el sistema, un instante de resistencia frente a la disciplina industrial. En cambio, el monólogo del protagonista de Black Mirror nos muestra cómo hoy esas mismas grietas pueden ser absorbidas y convertidas en espectáculo y vendidas como un producto más. También hay que destacar que el modelo biosocial y cultural nos permitió ver cómo todos estos lentes se relacionaban entre sí y ninguno es independiente, ninguno puede cambiar sin que afecte a los otros. Si entendemos esa red, quizás podamos reorientar nuestros hábitos, reapropiarnos de nuestro cuerpo y cuidar nuestra atención, cuidar lo que vemos como si fuera un bien común. Si te gustó, comparte este episodio y cuéntanos en qué momento te sentiste más Chaplin y en qué momento te sentiste más Black Mirror. Por eso te queremos decir que gracias por escuchar este podcast y te esperamos volver a verte en este espacio donde con el modelo biopsicosocial y cultural analizamos problemáticas y muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Hasta la próxima.